Bueno, imaginemos esto por un momento. Tener acceso a un texto muy antiguo, que parece describir con una precisión asombrosa el ascenso y la caída de imperios siglos antes de que pasara. Es una idea fascinante. Hoy vamos a explorar justo eso. 2 capítulos de un texto así, el libro de Daniel. Y para guiarnos, vamos a usar como base un análisis de Luis Alberto Carela Santiago, que nos va a servir como mapa para navegar esta historia de reyes, batallas y una fidelidad que parece resonar hasta hoy. Así es. Y fíjate que lo que me parece más interesante del enfoque de este autor es que no trata estas visiones como un simple juego de adivinanzas. No. Claro, no es solo predecir el futuro. No, para nada. Las presenta como una ventana. Una ventana a una forma de entender el mundo donde la historia, pues no es solo un caos de accidentes. Tiene una dirección, tiene un propósito. Así que hoy la idea es desmenuzar cómo estos pasajes, según esta interpretación, se conectan con eventos y personajes históricos muy concretos. Y ver qué significado más profundo podrían tener incluso para nosotros. Exacto. Perfecto. Pues a ver, empecemos por el principio de esta cadena de eventos. El análisis arranca con el capítulo 11 de Daniel, que menciona algo increíblemente específico sobre el imperio persa. Ajá. Habla de 4 reyes, y que el último, el más rico de todos, le buscaría pelea a Grecia. Exacto. Y aquí es donde el análisis empieza a superponer la historia sobre la profecía. Identifica a esos reyes como Cambises, luego un usurpador, Bardia, Darío I, y finalmente el cuarto y más rico, Jerjes I. Ajá. Jerjes, el de la película 300, el mismo. Quienes la hayan visto lo ubicarán al instante. Fue Jerjes, con toda su inmensa riqueza, quien lanzó esa gigantesca invasión contra Grecia por ahí del 480 a.C. O sea que el análisis sugiere que sin esa arrogancia de Jerjes y su obsesión con Grecia, quizás no habría existido la excusa para que, más de un siglo después, Alejandro Magno hiciera lo mismo, pero al revés. Es como un eco histórico. Esa es una excelente forma de verlo. Carela Santiago argumenta que ese acto de agresión de Jerjes fue lo que sembró las semillas del resentimiento. Y claro, la justificación para la futura conquista griega. Fue como la primera ficha de dominó que, generaciones después, tiraría todo el imperio persa. Y aquí entra una de las imágenes más potentes de estas visiones, la del capítulo 8. Sí. Describe a un macho cabrío que viene del oeste sin tocar la tierra. La imagen es clarísima. Representa una velocidad casi sobrenatural. Y este macho cabrío, que el texto identifica con Grecia, se lanza contra un carnero con 2 cuernos, que sería Media y Persia. La conexión aquí es directa con Alejandro Magno. Directa. La conquista de Alejandro fue de una rapidez que asombró al mundo antiguo. En poco más de una década, llevó sus ejércitos desde Macedonia hasta la India. Desmanteló un imperio que había dominado la región por 2 siglos. ¿Cumplió la visión entonces? Al pie de la letra. El carnero persa fue totalmente derribado, sin que nadie pudiera hacerle frente. Pero la visión no termina ahí, con la victoria. De hecho, aquí es donde se pone todavía más específico. Dice que en la cúspide de su poder, el gran cuerno de ese macho cabrío se quebraría. Es inquietante lo preciso que suena. Totalmente. Porque Alejandro Magno, después de haber conquistado el mundo conocido, muere. De repente en Babilonia, a los 32 años. En la cima absoluta de su poder, su vida y su imperio unificado. Se fracturan. Y la profecía parece anticiparlo todo. No solo su ascenso, sino también su caída abrupta. Y si acertó con la muerte de Alejandro, dice algo sobre el caos que vino después. Porque su imperio no pasó a un solo heredero, ¿verdad? ¿Se desató una lucha de poder? Tremenda. Justamente. Y el texto profético lo anticipa. Dice que en lugar de ese gran cuerno, surgirían 4 cuernos más pequeños. Que serían sus generales. Exacto. Es lo que se cumplió con una exactitud asombrosa, cuando sus generales, los diádocos, que literalmente significa los sucesores, se repartieron el botín. Tras décadas de guerras entre ellos, el imperio se consolida en 4 reinos principales. Y el análisis se enfoca en los 4 por igual. No, y aquí el autor es muy selectivo. Por una buena razón. Se centra en solo 2 de esos 4 reinos. ¿Por qué?
porque fueron los que tuvieron un impacto directo y constante sobre la tierra de Israel. Los otros dos reinos estaban, digamos, geográficamente más lejos. Sus conflictos rara vez llegaban a Judea, pero los otros dos convirtieron esa tierra en su campo de batalla. ¿Y cuáles eran? Eran el reino del norte, gobernado por los Seleucidas desde Siria, y el reino del sur, el de los Lágidas o Ptolemaicos desde Egipto. O sea que quedaron atrapados en medio, como el césped en una pelea de elefantes. Exactamente esa es la imagen. Durante más de un siglo, Judea fue una provincia fronteriza en disputa. El control pasaba de Egipto a Siria y de vuelta a Egipto. Y eso para la gente común debió ser terrible. Cambios de dominio, impuestos para uno, luego para otro. Ejércitos cruzando sus tierras constantemente. Pero fíjate, el autor del análisis subraya que la presión más grande no fue solo militar o económica. Fue cultural. Fue cultural. Ambos imperios eran helenísticos. Promovían activamente la lengua, la religión, las costumbres griegas, y todo este escenario de inestabilidad y presión cultural es lo que preparó el terreno para la figura más oscura de toda la profecía. Supongo que toda esa presión tenía que explotar en algún momento. Aquí es donde, al leer el análisis, sentí un escalofrío, porque la profecía de repente deja de hablar de imperios en general y se enfoca en una sola figura. Un cuerno pequeño que surge de uno de los reinos, y se describe como astuto, arrogante. ¿A quién se refiere? El análisis de Carela Santiago, y la verdad es que coincide con la interpretación histórica mayoritaria, lo identifica sin dudarlo. Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida, sí que gobernó desde Siria en el siglo II a.C. Él es la encarnación de ese cuerno pequeño. Entiendo. Pero el análisis explica por qué fue tan brutal. ¿Era simple megalomanía o había una estrategia política detrás, como, no sé, forzar la helenización para unificar su reino? El autor sugiere que fue una mezcla de las dos cosas. Por un lado, sí, había una estrategia política. El imperio seleucida era enorme y muy diverso. Antíoco veía la cultura griega como un pegamento para mantenerlo unido. Sobre todo con Roma creciendo en el oeste, me imagino. Exacto. Imponer una cultura y religión única era una forma de centralizar el poder. Pero por otro lado estaba su propia personalidad. Se autodenominó Epífanes. ¿Qué significa Dios manifiesto? Imagínate el ego. Tenía un ego colosal y no toleraba ninguna disidencia, especialmente si venía de un pueblo pequeño que adoraba un Dios invisible y se negaba a adoptar sus costumbres. O sea que para él la fe judía no era solo una religión diferente. Era un acto de rebeldía política. Ya veo. Y su reacción fue de una violencia inusitada. El análisis detalla sus acciones, que fueron un ataque directo al corazón de la identidad judía. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado, las fiestas sagradas. Cosas fundamentales. Ordenó quemar todas las copias de la Torá que encontraran, y culminó con el acto de profanación máximo. Tomó el templo de Jerusalén, erigió un altar al dios griego Zeus en su interior y sacrificó cerdos en el lugar más sagrado de su fe. Es una descripción brutal. Y cada una de esas cosas, el prohibir el culto, el profanar el santuario, encaja con lo que Daniel había descrito siglos antes. Es increíblemente específico. Sí, el paralelismo que traza el autor es escalofriante. La profecía hablaba de un rey que quitaría el sacrificio continuo y pondría la abominación desoladora. Y Antíoco hizo exactamente eso. Exactamente. Pero la historia, como la presenta el texto, no termina ahí, en la opresión. En medio de esa oscuridad surge la resistencia. La revuelta de los macabeos, ¿cierto? Exacto. Y lo notable que el análisis resalta es que la rebelión no vino de un general o un político. Vino de una familia sacerdotal de un pequeño pueblo, un anciano llamado Matatías y sus 5 hijos, liderados por Judá, apodado el Macabeo. El martillo. El martillo. Es la clásica historia de David contra Goliat. Pero en lugar de una onda, tienen una convicción inquebrantable. Suena a guión de película, la verdad. Totalmente. Pero es un hecho histórico. No tenían un ejército profesional, ni los recursos del imperio seleucida. Eran una guerrilla motivada por la fe.
Y funcionó. Contra todo pronóstico, lograron una serie de victorias asombrosas contra ejércitos muy superiores. Finalmente consiguieron retomar Jerusalén y llevaron a cabo un acto de un simbolismo inmenso. Entraron al templo profanado, lo limpiaron, derribaron el altar pagano y restauraron el culto a Dios. Y ese evento es el origen de la festividad de Hanukkah, ¿no es así? Efectivamente, la fiesta de la dedicación o Hanukkah conmemora esa purificación del templo, y el autor del análisis conecta este hecho directamente con el final de la visión de Daniel 8, que termina con una promesa en el versículo 14. Luego el santuario será purificado. O sea, para esta interpretación, la revuelta de los macabeos es el cumplimiento histórico, literal, de esa promesa. Literal. Ok. A ver, todo esto encaja de una manera asombrosa, casi demasiado perfecta. La conexión con Alejandro, Antíoco, los macabeos, parece un guión, pero aquí hay algo que no me cierra del todo. A ver. El material de origen menciona que Jesús, siglos después de todo esto, citó parte de esta misma profecía como algo que aún estaba por ocurrir. ¿Cómo es posible? ¿No se había cumplido ya? Esa es la pregunta clave, y nos lleva al punto más profundo y complejo del análisis de Carela Santiago. Introduce un concepto que es fundamental para entender este tipo de textos. ¿Cuál? La idea de un cumplimiento en capas, o múltiple. O sea, la profecía no se agota en un solo evento histórico, sino que se ve como un patrón. Un patrón. Como una plantilla que se aplica a diferentes situaciones a lo largo de la historia. Exacto. El texto propone que hay al menos 3 capas de cumplimiento para la abominación desoladora de Daniel. La primera capa, el cumplimiento inmediato. Fue Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Fue real, fue histórico y cumplió los detalles. Pero no agotó la profecía, no la agotó. La segunda capa, según esta lectura, es a la que se refería a Jesús, la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Ah, claro. De nuevo, vemos el patrón, un poder imperial pagano, Roma, que ataca Jerusalén y destruye el lugar sagrado. El general Tito, igual que Antíoco, profanó el templo antes de arrasarlo. Fue una repetición del patrón, pero a una escala aún más destructiva. Entiendo. Antíoco lo profanó, los romanos lo destruyeron por completo. Y me imagino que hay una tercera capa final. Sí, el análisis la proyecta hacia el futuro, a un cumplimiento final conectado con los eventos del fin de los tiempos, donde este arquetipo del poder arrogante que se opone a lo sagrado tendrá su manifestación definitiva. Entonces, no es tanto una predicción con fecha de caducidad, es más la descripción de un arquetipo, un patrón recurrente en la historia humana, el choque entre el poder imperial y la fidelidad, la persecución, y la promesa final de que la resistencia y la fe prevalecen. ¿Lo entendí bien? Lo has resumido perfectamente. Es un modelo que se repite una y otra vez. En resumen, lo que el análisis de Carela Santiago nos ha permitido recorrer es un arco histórico impresionante, ¿no? Empezamos con los persas, pasamos por la conquista relámpago de Alejandro, las guerras entre sus sucesores. Exacto. Luego, la tiranía brutal de Antíoco Epífanes y, finalmente, la valiente y exitosa revuelta de los macabeos. Y todo esto visto a través del lente de un antiguo texto profético que parece haberlo delineado con siglos de antelación. Y el autor no se detiene solo en la historia, que ya de por sí es fascinante. Propone una aplicación más personal de todo esto, casi como una metáfora para la vida espiritual. Ajá. Usa la historia de los macabeos como ejemplo. Ellos lucharon por purificar un templo físico, de piedra. El texto sugiere que el desafío para una persona de fe hoy es purificar el templo del corazón, resistiendo a las presiones que buscan, diluir las convicciones o corromper lo que uno considera sagrado. Y esto, fíjate, nos deja con una idea final para reflexionar, una que se desprende de la propia lógica del texto. Si la visión de Daniel describe este patrón recurrente, el choque entre el poder que se endiosa a sí mismo y la fidelidad a algo trascendente, cabe preguntarse, ¿qué? En nuestra era, que a menudo se describe como secular, ¿qué formas más sutiles podría adoptar hoy una abominación desoladora? O sea, un acto o una ideología que intente suplantar o profanar lo que una comunidad o incluso una persona considera fundamental y sagrado. No tiene por qué ser un altar pagano en un templo, no. Podría ser algo mucho más cercano a nosotros.